Buenas tardes, hermanos. Paz y bien. Iniciamos este rato de formación pidiéndole al Espíritu Santo que abra nuestra inteligencia, que nos haga entender y comprender las verdades que están encerradas en el Evangelio de Juan. Abrimos también el corazón, donde albergamos todos los sentimientos, las inspiraciones, los anhelos del alma, para hacer con provecho este momento de formación y convertirlo también en un momento de oración. Se lo pedimos al Espíritu Santo. Bueno, habíamos estado viendo en los días anteriores cómo era el retrato de Jesús en el Evangelio de Juan. ¿Cuál es el personaje que nos quiere dar a conocer? Y hay algo muy significativo en el Evangelio, que es una relación, en todo momento se repite, entre el Padre, el Hijo y nosotros como discípulos de Jesús. En este Evangelio, la relación tan insistente entre el Padre y el Hijo se prolonga en la mayoría de los casos en la relación hijo-hombre o el Hijo del Hombre. En muchos textos se puede encontrar esta relación como el Padre, el Hijo, como el Hijo, los hombres. Todo lo que recibe, lo recibe para darlo. El círculo de amor del Padre y del Hijo se ensancha en los discípulos. Es esta relación entre el Padre, el Hijo, los discípulos, que somos nosotros, y que regresa al Padre y nos lo regresa en el Hijo, y también para nosotros ensanchar esos horizontes para darlo a los hermanos. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies unos a otros, porque os he dado ejemplo para que también vosotros hagáis como yo he hecho con vosotros. Esta es la prueba más clara de lo que significa esta relación. Es que al final, al conocer al Padre por medio de Jesucristo, nos pongamos al servicio de los hermanos. Este es en general lo que hemos ido viendo, cómo Juan nos va presentando a Jesús. Recordamos que este evangelio es el evangelio teológico, es el evangelio del creer, de la fe. Y entonces decíamos anteriormente que podemos hasta sentir la transpiración de Jesucristo y el palpitar de su corazón, sus sentimientos para con sus hijos, para con sus hermanos. Vamos ahora a cambiar el tema para entrar a cómo está estructurado el Evangelio de Juan, cuál es el plan del libro. Bueno, pues tenemos primero los 11 capítulos en donde se encierran 7 milagros y podríamos decir 7 tesoros. 7 milagros lo podríamos explicar como, podríamos decir, signos también. En cada de estos signos o milagros vamos a ver el enfrentamiento entre los que creen y los que no creen. Y bueno, hasta llegar hasta decidir matar a Jesús. Pero vamos a ir analizando en esta primera parte cuáles son esos signos, qué nos quiere decir teológicamente el Evangelio en estos momentos que vamos a ir analizando, estos signos que fue a través de su vida, Jesucristo nos fue enseñando, qué nos quería decir con estos signos. Y la segunda parte del libro, del capítulo 12 al 21, podríamos resumirlo como la Semana Santa. Los sermones, el sermón del pan de vida y el sermón de la última cena, de los capítulos 13 al 17. ¿Cuáles son esos 7 signos o milagros?
son, el primero es las bodas de Caná, cuando se transforma el agua en vino. Lo tenemos en el capítulo 2. El segundo signo es cuando Jesús sana al hijo del noble, en el capítulo 4. El tercer signo, cuando se nos relata la cura al paralítico en la piscina, es el capítulo 5. El cuarto signo es la multiplicación de los panes y los peces y se encuentra en el capítulo 6. El quinto milagro signo es cuando Jesús camina sobre las aguas. También lo tenemos en el capítulo 6. El sexto signo es el momento cuando Jesús sana al ciego de nacimiento, que está en el capítulo 9. Y por último, el último signo es cuando Jesús resucita a Lázaro, que se encuentra en el capítulo 11. Nos vamos a ir detalladamente analizando cada uno de estos signos y qué es lo que se nos quiere decir a través de estos milagros. Vamos a iniciar y les recomiendo que abran sus apuntes cuando ya los tengan a la mano y lo primero que podemos hacer es una lectura de este pasaje. Por motivos del tiempo, solo vamos a leer el día de hoy este primer signo para que ustedes se den más o menos cuenta cómo se puede hacer esta lectura de los signos. En los posteriores momentos, pues ya no vamos a hacer la lectura para irnos un poquito más rápido, pero sería muy bueno que ustedes ya tienen ahí el capítulo donde se encuentra cada uno de estos signos. Las bodas de Caná, una nueva alianza. 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos y no tenían vino, porque se había acabado el vino de la boda. Le dice a Jesús su madre, ¿no tienen vino? Jesús le responde, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre a los sirvientes, haced lo que él os diga. Había allí 6 tinajas de piedra, puestas para las purificaciones de los judíos, de 2 o 3 medidas cada una. Le dice Jesús, llenad las tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Sacadlo ahora, les dice, llevadlo al maestresala. Ellos lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era, los sirvientes, los que habían sacado el agua, sí que lo sabían. Llama el maestresalas al novio y le dice, todos sirven primero el vino bueno y cuando ya están bebidos, el inferior. Pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Tal comienzo de los signos hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos. Después bajó a Cafarnaúm con su madre y sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron ahí mucho tiempo. Palabra de Dios. Bueno, hermanos, aquí tenemos varias signos que se representan en las fiestas judías. Esta nos dice el pasaje, el versículo, dice, 3 días después se celebra una boda en Caná de Galilea. Esta es la primera señal cuando el maestresala probó el agua convertido en vino. Tenemos aquí un primer discurso de Juan que dice, veréis el cielo abierto y a los ángeles sobre el Hijo del Hombre. Vamos a detenernos un momentito aquí porque Caná, la palabra Caná significa adquirir, crear. Es un verbo que lo utiliza Jesús porque se relaciona con la nueva creación que nos ofrece Jesucristo, la nueva alianza. Y
Por eso este evangelio, este pasaje está lleno de simbolismos. Las tinajas, el agua convertida en vino, todo eso tiene una simbología, una expresión que nos quiere decir que queda la antigua alianza en el Antiguo Testamento y vuelve una alianza nueva con Jesucristo, una nueva adquisición. Tenemos aquí en el orden natural y qué significado tiene en el orden sobrenatural. Todas las bodas en Israel se celebraban con un gran banquete. Estas bodas, estas fiestas, duraban días, hasta 7 días. La característica principal es que no podía faltar el vino. Y bueno, aquí tenemos algunos significados de orden sobrenatural. Esta boda nos remite a una boda escatológica. Esta boda que se celebraba con un gran banquete nos refiere a las bodas del Hijo del Rey, que sabemos que es Jesucristo, y que se celebran durante 7 días. Este número, 7, hablamos de la plenitud en la alegría. Y también el vino es el símbolo de la alegría. De acuerdo a las profecías, sabíamos que la llegada del Mesías sería precedida por una abundancia de vino. Y esto es muy significativo porque aquí tenemos el primer milagro, el primer símbolo y signo de Jesús. Si Jesús multiplica el vino, entonces es la señal que ha llegado el Mesías, el Hijo del Hombre, y por lo tanto de que están próximas las bodas del Cordero. Las tinajas, aquí tenemos otro significado. Para las abluciones judías no eran hechas de piedra, sino de barro. Pero aquí en este pasaje nos habla de tinajas de piedra, por lo tanto, están hechas para una nueva purificación. El agua de las purificaciones simboliza el Antiguo Testamento, como les decía, la antigua alianza. Pero este vino nuevo y mejor, hablamos de la nueva alianza. El antiguo vino ha sido sustituido por el vino nuevo y es la nueva alianza que Jesús nos ofrece en el Nuevo Testamento. Este vino nuevo y mejor es la alianza de Jesucristo con la iglesia. Podemos señalar algunas otras características en este pasaje para que entendamos que con Jesús se hace todo nuevo. Todo. Nuestra vida tiene que ser otra vez reestructurada, tiene que ser, la tenemos que integrar en todos los órdenes en Jesucristo. Nuestras acciones, nuestros pensamientos tienen que ser como este vino nuevo, este vino mejor. Y hay algo muy característico en este pasaje, es la presencia de María. La madre de Jesús significa lo más nuclear del Antiguo Testamento. Es todo el resto fiel que había sido a través de los pasajes del Antiguo Testamento, de los profetas, este pueblo que había sido infiel y que regresaba a Dios y que volvía a tener la adoración a otros dioses. Pero María es el significado de ese pueblo fiel. Y ella es la que representa el pueblo que pide la nueva alianza. Y este vino que se reclama porque se había acabado, era el de la alianza antigua, pero viene el Mesías a reponerlo. Y María le llama como con verdadero clamor
que quiere formar una nueva alianza con este nuevo pueblo al que nosotros pertenecemos. María siempre mantuvo la alianza. Ella siempre ha tenido vino. Al hacer María esta petición, por sus labios discurren los ruegos de todos los hombres fieles del Antiguo Testamento. Pero el primer ruego es el de ella, que no es solo esto un símbolo, sino que es la primera que ha creído en Jesús y que ahora intercede, pide por su pueblo. Jesús le dice a su madre que su petición de revitalizar la alianza antigua ya no tiene sentido. Él, Jesús, va a hacer una cosa nueva, pero que quizás por los ruegos de María no se hará como una ruptura, sino como una continuidad. No habrá aquí una brecha, una zanja, sino por María, que representa al pueblo fiel, tendrá una continuidad. Y Jesús cumplirá con creces sus deseos, pues ella enseguida dirá a los sirvientes: haced lo que Él os diga. Jesús creará una realidad nueva partiendo de Israel, mas no restaurará a Israel. Será un nuevo pueblo. María, como portavoz de los judíos del Antiguo Testamento, pide a Jesús que realice las esperanzas mesiánicas. Pero Jesús le advierte que el milagro que va a realizar es el inicio de esas esperanzas. La celebración de las bodas de Dios con su pueblo. Esas son las bodas del Mesías con la iglesia. Y luego Jesús manda llenar las tinajas. Ese llenar las tinajas expresa plenitud. Y aquí, entre esas tinajas viejas y el vino antiguo y este vino nuevo, Jesús lo que nos quiere dar a entender es que Jesús es la nueva realidad. El novio ha guardado el vino nuevo hasta ahora. Es una afirmación velada de la preexistencia de Jesús, que ya se confesó, como decíamos en el prólogo del Evangelio de Juan. La palabra desde los comienzos de la historia de Israel era Jesús. La vida de Caná es la entera vida de Jesús. Con la llegada de los últimos tiempos, brinda al mundo el vino mejor de sus dones. Estos dones, este nuevo vino, y veamos qué importante es el Espíritu Santo, la Eucaristía y María. Por eso ha guardado el vino nuevo hasta ese momento. Este milagro, este primer signo de Jesús, se define como el milagro, como el comienzo de los signos. Este comienzo, más que origen, expresa sentido, es decir, es el prototipo de todos los milagros. El milagro de las bodas de Caná es el prototipo de todos los milagros. El Evangelio, en toda su realidad, llevará el perfume de Caná. Todas sus páginas están impregnadas de él. Dejan percibir cantos de bodas y rememoran un banquete de exquisitos manjares, de alianza, de Eucaristía y de Espíritu. Todo el Evangelio de Juan sabe a esta boda, sabe a Caná, sabe a esta nueva creación, a esta nueva adquisición que hace Jesús para su Padre. Y todo el Evangelio va a estar impregnado de este vino, este manjar, que es la Eucaristía, que es
el Espíritu Santo, que es la presencia de María. Y vamos aquí a terminar este primer signo, este primer milagro, no dejándolo solo en el conocimiento teológico, sino trayéndolo a nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos estado en una boda? La música, la fiesta, la alegría. Y tenemos que imaginar que esta boda es la boda con Jesucristo, son las nupcias con Jesucristo, es decirle sí a Jesús y tenerlo presente en la Eucaristía. Cada vez que nos acerquemos a comulgar, tener presente que estamos realizando esta alianza con Jesús, esta boda, con esta alegría, con este colorido, con esta pasión de amarlo. Y que somos tocados por el Espíritu Santo que nos impele, nos impulsa a hacer el bien. Y que tenemos a la mejor madre. A esa madre fiel por la que no se cortó la alianza, sino que tuvo esa continuidad. Hermanos, ¿qué dones tenemos? ¿Qué herramientas, podríamos decirlo de alguna manera, para vivir una vida en santidad? Hay que pedirlo. Hay que ser como María y pedir los signos. Pero nosotros tenemos que poner nuestra voluntad, nuestro empeño, nuestra conciencia diaria para estar más cerca de Jesús, más enamorados de Jesús, más cercanos a los hermanos y siempre de la mano de María. Esta es la nueva alianza. De aquí se desprenden todos los otros signos, pero todo el Evangelio de Juan, como decíamos, está impregnada de esta fiesta, de este manjar. Ojalá, hermanos, que durante estos días hagamos conciencia y reflexionemos y nos acerquemos más al esposo, que es Jesús. Paz y bien, y hasta la próxima.